Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a esta masterclass donde voy a dar y voy a hablarte de los principales aspectos que tienes que conocer si deseas venir a España a emprender, a abrir tu propio negocio. Déjame presentarme rápidamente. Mi nombre es Julio Sabas y ya vengo unos años aquí impulsando dos negocios aquí en España. Soy un emprendedor peruano y que vi a España como mi próximo destino. Y seguramente tú también tienes tus razones para lo cual quieres emigrar, necesitas emigrar. Y España, creo yo, por mi propia experiencia, es que tiene tiene buenos motivos para que los emprendedores latinoamericanos puedan venir a emprender aquí. Y de hecho hay miles de casos de éxito que personas que han abierto su negocio aquí y ahora mismo están creciendo. Voy a darte el panorama completo. Para eso voy a utilizar estas diapositivas. La idea de esta masterclass es que te vayas con un panorama completo de los principales aspectos que uno necesita manejar cuando está planificando y después ejecutando su migración y emprendimiento aquí en España. No saberlo a mí me ha costado, he cometido errores que me han costado dinero efectivamente. Y es por eso que te recomiendo que investigues bien. Voy a darte las bases para ello, pero esta decisión que sea consciente, que sea una decisión pensada, para que tengas buenas bases de éxito en esta nueva vida aquí en España. Ok, entonces arrancamos rápidamente, no te voy a quitar mucho tiempo. ¿Por qué España? Primero porque obviamente es una economía estable. Por más que se diga que no está a la vanguardia de los países europeos, la economía española es estable. Su inflación es baja, es controlada, con lo cual nos da buena perspectiva de futuro económico para emprender aquí. Lo segundo es que obviamente hablamos el mismo idioma y a veces quizás es cierto que los modismos que podamos usar los latinoamericanos a veces no se entiende bien, pero eso es algo que en el día a día irás mejorando. Lo importante es que no tienes que aprender otro idioma. Tú puedes llegar y al día siguiente empezar a trabajar en tu negocio. Y tercero, que fue algo que a mí me motivó mucho, es el tema de la calidad de vida y la seguridad ciudadana. Puedes caminar por las calles tranquilamente, sin miedo a que te roben el móvil, el celular. En unos lugares son más seguros que otros, es cierto también, pero en general acá hay una buena calidad de vida. Los costos de vida, a pesar que es Europa, son razonables, ¿no? Y esta tranquilidad, esta paz va a poder desarrollarte a ti, a tu familia, la tranquilidad de tener a la familia también, y con los otros aspectos, ¿no? Como la sanidad, el tema educativo. Yo tengo un hijo pequeño y yo estoy muy contento de su desarrollo aquí en el colegio, además de estar cubiertas sus necesidades, ¿no? Y sobre todo el tema de salud. Entonces, España es un buen destino para los emprendedores latinoamericanos. Luego, el primer punto, y siempre esto soy enfático en mis asesorías que doy a emprendedores latinos, es a ver, ¿qué negocio vamos a poner? ¿Qué negocio quieres poner? Y esa es la base de toda esta experiencia, porque cuando se define bien la idea de negocio, y obviamente lo haces desde tu país cuando estás planificando esta migración, es importante porque te da una serie de direccionamientos, te da una hoja de ruta para ver, por ejemplo, en qué ciudad vas a vivir, ¿no? En este negocio que tengo en mente, ¿dónde lo puedo ubicar? Y puedes escoger las ciudades según lo que convenga a tu idea de negocio, ¿no? Obviamente también te va a decir cuánto dinero necesitas para montarlo. Si yo quiero abrir aquí, y de hecho he abierto un negocio uno de mis dos negocios, uno de ellos es un servicio de limpieza de tapicerías a domicilio. Ya operamos ya en 5 ciudades aquí y al principio saber cuánto es la inversión obviamente te direcciona mejor y es uno de los factores más importantes. Esto también del tipo de negocio te va a ayudar para definir cuál es el visado que más te conviene, ¿no? Porque la idea aquí es que llegues legal. Es por eso que en esta masterclass voy a ser enfático en que tu migración tiene que ser legal, tiene que ser correcta, tiene que ser
adecuada, no sé qué otro sinónimo utilizar, para que no vengas con sobresaltos. Es mejor llegar ya con el visado, y eso vamos a hablar un poco más adelante. Y también obviamente qué cosa más vas a necesitar para desarrollar esa idea de negocio. Si tiene que ver con licencias, permisos, va a ser un local físico, va a ser una oficina, va a ser un negocio online, lo que fuera. Todo eso está definido obviamente con la idea de negocio. Y cuando ya tienes tu idea, por ejemplo, tú dices, voy a poner un restaurante peruano aquí en España, entonces el primer paso fundamental es que investigues la demanda, que trates de validar que haya una demanda para tu, en este caso, servicio, o para tus productos, si es que quieres vender productos. Entonces, yo recomiendo hacer esta investigación, y se puede hacer la investigación desde tu país a través de internet, ¿no? Y acá te dejo tres datos para esto. La primera es que busques si, y se puede hacer con algunas herramientas de acceso gratuito, qué es lo que la gente busca en Google respecto a palabras clave de tu negocio. Si yo voy a poner una clínica dental, entonces buscaré clínica dental en Madrid, por ejemplo. Y de ahí aparecen la cantidad de búsquedas que hay en Google, lo que la gente busca. Y eso me da una idea de que, uno, haya una demanda. Dos, también me puede dar idea de cuáles son las marcas o competidores que ya están apareciendo ahí. Y eso me da una base de certeza de que mi producto o servicio vaya a tener una demanda. También obviamente vamos a poder utilizar la herramienta de Google Maps. Entra a Google Maps de acuerdo a la ciudad y el tipo de negocio, revisa qué competidores hay, cuántos competidores hay, entra a los perfiles, a las fichas, y ve qué es lo que la gente pone de reseñas, que eso también te va a ayudar en el tema de tu propuesta de valor. O sea, si yo voy a poner una peluquería, tienes que tener una propuesta de valor. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que tú haces para solucionar la necesidad del cliente y que esté de alguna forma diferenciada de la competencia? O sea, lo que te quiero decir también es que no vengas a España a poner, por ejemplo, una barbería de barrio, que tenga un solo puesto, este tipo de negocios que por lo general solamente vayas a subsistir. No, la idea es que pienses bien qué negocio vas a poner, y que tenga una propuesta de valor competitiva, porque este es un mercado muy competitivo. Y si bien es cierto, siempre digo, porque lo veo y lo creo, es que los latinoamericanos podemos entrar a competir muy bien en cualquier mercado aquí en España, porque por nuestras características de trabajo, de enfoque, creo que podemos ser muy competitivos, pero pensemos bien en el negocio. ¿Ok? Entonces también podemos revisar los portales de traspasos para ver cómo se está moviendo esto, ¿no? De acuerdo al tipo de negocio. Y otra recomendación que siempre hago es que vengan, se den una vuelta aquí a España. Si sacas los vuelos, el alojamiento, etcétera, con anticipación, puedes tener buenos precios, y no hay mejor cosa que caminarte estas calles, donde te puedas hacer una idea de cómo es el ambiente, cuánta competencia hay, cómo es el flujo de personas, qué sé yo. Y también puedes hablar con ellos, obviamente. Esto también te da una idea para saber más o menos cuántos van a ser tus costos de vida. Entonces, esa idea que tengas, recuerda que tiene que estar adaptado al modelo, al pensamiento, al mercado español. Por ejemplo, si tú tienes un car wash o detailing, que ahora se llama en América, en Latinoamérica, por ejemplo, aquí ese mercado del car wash está muy segmentado a determinados nichos. Y yo digo, quiero poner mi car wash, pero no va a poder ser un car wash como el que conoces ahí en tu país. Va a tener que ser adaptado a estos requerimientos de una demanda específica. Entonces, todo esto de mi idea de negocio tengo que aterrizarlo hacia adecuarlo a España para que pueda tener éxito. Pero también hay personas que dicen, no sé qué negocio voy a poner, ¿no? Entonces, si quieres involucrarte en esto, tienes que investigar cuáles son los sectores que más crecimiento han tenido,
cuáles son los sectores donde podamos competir los latinos. Por ejemplo, todo lo que es los servicios de cuidado personal, ¿no? Que puede ser inclusive a domicilio. Tenemos los servicios técnicos y mantenimientos. Por ejemplo, la limpieza de sofás, que es uno de mis negocios, está dentro de este rubro y es un mercado grande. También tiene servicios digitales y los servicios de salud. Entonces, investiga de acuerdo a qué vas a investigar, qué negocio vas a poner. Yo siempre recomiendo que el negocio que vayas a colocar acá tenga que ver con tu experiencia, con tu conocimiento. O sea, a menos que seas inversionista, ¿no? Que tú no vayas a operar el negocio, eso es otra cosa. Pero si tú quieres venir a abrir tu negocio y operarlo tú, tiene que estar, la idea o el negocio que pongas tiene que estar relacionado obviamente a tu profesión, puede ser a tu experiencia laboral, a tu formación académica, tu formación práctica, lo que fuera. La idea es que haya un sustento de conocimiento de ese mercado, de ese negocio. Eso es muy importante en el momento que no tienes claro qué negocio poner y estás viendo opciones. Trata que sean temas afines a ti y eso va a ser mucho mejor cuando te toque operarlo. Entonces es importante que investigues, ¿no? Y definas obviamente antes de venir qué negocio vas a poner. Y todo esto al final se reduce en algo que se llama plan de negocio. Y tú quizás como emprendedor nunca lo hayas hecho, yo tampoco lo usaba mucho, la verdad, pero créeme que en este caso, para que sea una migración y emprendimiento exitoso aquí en España, necesitas que tu plan de negocio sí esté bien hecho, necesitas hacerlo. ¿Por qué? Porque es lo que decíamos, estar muy relacionado a la idea de negocio, que es nuestra brújula, que es nuestro mapa para ir dando los pasos necesarios. Porque obviamente haciendo un plan de negocio, yo voy a saber exactamente cuánta inversión voy a necesitar, cuánto dinero. Y esto es muy importante porque si yo con mi plan de negocio defino que necesito 100.000 euros para abrir una cafetería, por ejemplo, esos 100.000 euros tienen que ser aparte de tus gastos de vida. Lo que tú vas a necesitar gastar, porque obviamente tienes que vivir acá, tienes que pagar un alquiler, tienes que alimentarte, tienes que comunicarte, y eso también tenemos que calcularlo. Entonces, nuestro plan de negocio nos dice que lo que vamos a necesitar para abrir el negocio, y aparte tenemos que tener para que nosotros vivamos hasta que el negocio empiece a rendir. Obviamente también el plan de negocio nos da y nos indica cuáles serían los mejores lugares donde colocar ese negocio, ¿no? En qué ciudades. Recuerden que aquí hay ciudades grandes como Barcelona y Madrid, donde hay mucho más movimiento económico, pero los costos de vida y de, por ejemplo, locales son mayores. Hay ciudades más pequeñas como Alicante, como Valencia, donde hay una buena calidad de vida y es un poco menor el costo de vida, vale la redundancia, pero es menos el movimiento económico. Entonces, como yo estoy pensando ya de mi idea de negocio desde mi país, puedo ir viendo dónde va a ser el mejor lugar donde estar. Y si es un negocio físico, vas a necesitar seguramente los permisos, las licencias, ya puedes ir viendo requisitos a través del internet y si lo puedes cumplir. Por ejemplo, si yo quiero venir aquí a montar una clínica dental, que de hecho es un negocio muy interesante, vas a necesitar para el permiso de lo que es sanidad, vas a necesitar la firma de un odontólogo. Entonces, como eso ya lo tengo en mi plan, dentro de los pasos de ejecución, antes de tramitar el permiso, tendré que contratar al odontólogo para que firme todo el trámite de obtención de la licencia de sanidad. Entonces, todo eso nos da el plan, por eso es muy importante el plan de negocio. Yo lo elaboro también a pedido de mis clientes, de mis asesorados, y en eso tengo mucho cuidado, porque trato de que sea lo más real posible, porque esto te va a servir para dos cosas. Uno, para poner el negocio efectivamente y te guíe en los pasos, y dos, lo vas a poder utilizar cuando pidas alguno de los dos visados para montar un negocio aquí, que ahora voy a hablar de ellos. También te dejo algunos montos aproximados de negocios que
que veo aquí, que he asesorado también, más o menos para que sepas. Estos son montos aproximados de ciudades importantes, ¿eh? Puede variar, sí, pero esto te va a dar una idea. Un restaurante puede ir entre 100 y 180.000 euros, ¿no? Un restaurante bien puesto. Una cafetería entre 80 y 120.000. Una clínica estética con todo el equipamiento podría variar entre 100 y 150.000 euros, ¿no? Un salón de belleza entre 25 y 50.000. Una barbería, que es un negocio más pequeño, puede ir entre 15 y 25.000 euros montarlo, ¿no? Y si eres administrativo, puedes dar asesorías, gestorías, va entre 10.000 y 20.000 euros. Entonces, cuando yo ya tengo definido mi idea de negocio, el negocio que voy a colocar, hago mi plan de negocio, ya lo tengo claro también. Entonces, ahí puedo ver cuál de los dos visados puedo acceder. Y tenemos dos efectivamente para personas que quieran venir a emprender a España. Tenemos la visa de trabajo por cuenta propia y tenemos la visa del emprendedor. Y esto te lo doy el panorama por encima para que lo tengas claro. Todos los requisitos exactamente de cualquiera de estos dos visados los vas a encontrar en la página web del Consulado de España en tu país. Básicamente, ¿qué pasa con la visa de trabajo por cuenta propia? Que es la que más se pide y demora entre 3 y 6 meses para que te lo den, pero claro, cuando te lo dan ya puedes llegar perfectamente legal a trabajar en tu negocio. Obviamente, primero es que no tengas antecedentes penales. Si los tienes, no vas a poder acceder a este visado. Segundo lugar, tienes que tener el plan de negocio que habíamos hablado, donde ahí mismo vas a tener que demostrar tu capacidad económica a través de certificados bancarios, ¿no? Es decir, si mi plan de negocio sale que la inversión va a ser 100.000 euros, tienes que demostrar que tienes ese dinero. Eso es muy importante. Otra cosa es que la experiencia del emprendedor también son valorados aquí cuando se tramitan estos visados. Por eso te decía que el negocio que pongas tengas que tener algún conocimiento, una formación, un diploma, un certificado o experiencia laboral que sustente que vas a poder ejecutar bien este plan de negocio y vas a poder desarrollar valga la redundancia, el negocio, la empresa o lo que fuere aquí en España. Y para eso también hay algo que se llama informe de validación. Tú lo puedes enviar antes de presentarte al visado. Puedes solicitar a alguna de las instituciones de asociaciones de autónomos, por ejemplo acá en España, para que te revisen la viabilidad del plan de negocio y emiten un informe. Esto no está como requisito formal. Esto es algo que se estila en la práctica. Es una forma de decir, mira, acá hay un ente especializado en negocios que me dice que mi plan de negocio, mi idea de negocio es viable en España. Eso ayuda en el trámite. Y la segunda forma legal de llegar a España es con la visa de emprendedor. Y esta visa es bastante interesante porque, como decía en alguno de mis videos ahí en TikTok, es que no necesitas un monto mínimo. En el otro tampoco, es cierto, pero aquí especialmente porque el negocio puede ser 100% digital y quizás, entre comillas, la inversión pueda ser menor. Aparte de los requisitos formales que los vas a encontrar en la página web, y lo más importante es que no tengas antecedentes penales, obviamente eso ya es igual que la visa anterior. Acá te dice que el plan de negocio o el negocio o la idea de negocio tiene que ser innovador. Y cuando vemos cuál es el criterio que usan aquí para decir que un proyecto es innovador, básicamente tiene que ver con la tecnología, ¿no? Como puedes ver ahí. Uno que tenga uso de tecnología avanzada, todo lo que es machine learning, automatización, inteligencia artificial o lo que fuera. Tiene que ser un proyecto tecnológico, básicamente, ¿no? O también puede ser que tengas alguna patente registrada de algo que hagas tú y que no hace la competencia, o que sea propuestas disruptivas, qué sé yo. Y tenga capacidad de crecimiento y
obviamente, si va a crecer, se supone que va a contratar personas, va a tener capacidad de crecer también en el tema de contratación. Este tipo de visados demoran 3 meses como máximo, lo revisa una agencia aquí de emprendimiento y de grandes empresas. Pero esto lo recomiendo solo cuando el proyecto, como vuelvo a repetir, sí tiene claramente un enfoque innovador. A muchos emprendedores han tratado de a un negocio normal ponerle algo de aplicaciones, algo de inteligencia artificial, qué sé yo, pero no califica, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esto. Si tu idea de negocio tiene que ver con alguno de estos criterios, entonces este es el visado que mejor se adaptaría a ti. Entonces, para ambos visados necesitamos el plan de negocio, ¿no? Que ya había hablado hace rato. Este plan de negocio es la base de que tu emprendimiento aquí vaya a ser viable o no, ¿verdad? Entonces, básicamente estas son características que te las recuerdo de lo que hemos estado hablando, y tiene que ver también que uno, que tengas experiencia en el negocio, lo que hablaba hace rato, que demuestres capacidad económica, y es un negocio que sea realista, ¿no? Con posibilidades o buenas probabilidades de que vaya a funcionar muy bien aquí en Europa. Y acá te dejo rápidamente cómo sería la estructura recomendada del plan, ¿no? 1, los datos personales del proyecto. 2, descripción del proyecto, ¿no? Tal cual, voy a hacer una clínica dental, etcétera, que va a ser dedicado a implantes dentales, qué sé yo, ¿no? Tiene que tener el estudio de mercado, lo que hemos estado hablando de la parte de validación de la demanda. Tiene que haber un plan de marketing. Ubicación del negocio, si es que va a ser negocio físico, el plan de operaciones, estructura legal y el plan económico financiero. Es ahí donde se demuestra cuánto dinero se va a necesitar y cómo se proyecta el flujo de ventas en el tiempo, ¿no? Entonces, es lo que un plan empresarial normal debería de tener. Y por último, son los anexos, donde se suele adjuntar el currículum vitae, la hoja de vida del emprendedor. Entonces, si tú ya has definido esto, ya sabes que cuando vengas a España a abrir tu negocio, necesitas operarlo legalmente. Tiene que haber una personería jurídica para operar el negocio. Y aquí solamente voy a hablar de 2. De lo que es ser autónomo, la persona física que ejerce una actividad económica, y la sociedad limitada, que tiene que ver con que tengas haces una nueva persona jurídica, y si tienes socios, obviamente constituyen una sociedad limitada. Entonces, existen otras formas societarias, pero esta vez, y creo que para la mayoría de los emprendedores latinoamericanos, son estas 2 formas. Rápidamente, ¿qué significa esto? Que como autónomo yo soy responsable no solamente de operar el negocio, de manejar las finanzas, etcétera, sino que ante cualquier situación de obligaciones ante terceros, tú respondes con todo tu patrimonio, ¿no? Supongamos que te cae una multa de Hacienda y te embargan el vehículo, ¿no? Entonces ahí no hay forma. ¿Por qué? Porque tu patrimonio es el que responde. En cambio, en una sociedad limitada, las obligaciones económicas ante terceros está suscrito o solamente es hasta el monto del capital social, ¿ok? Ya no se van contra tu patrimonio. Entonces, ahí esa, por ejemplo, es una de las diferencias. Hay negocios que no lo puedes empezar como autónomo. Por ejemplo, las importaciones. Aquí necesariamente necesitas una sociedad limitada. Entonces, ambas figuras de personería jurídica realizan la misma función, en el sentido de que venden, facturan, cobran, hacen compras, etc. Eso es igual en ambos temas, ¿verdad? En ambas personas jurídicas. ¿Cuál es la diferencia entonces? La diferencia es, la primera, en la tributación. En lo que, por ejemplo, en Perú se llama el impuesto a la renta. Todos los impuestos que gravan ganancias, aquí hay una diferencia. Hay 20% para los autónomos y es 25% para las sociedades.
Otro tema que tiene estas diferencias es los costos fijos. Como autónomo, tú pagas lo que es tu cuota de autónomo, que es una cuota mensual obligatoria, vendas o no vendas. En cambio, la sociedad limitada no tiene esa cuota, pero está obligada a tener nómina. Entonces ya vas a tener costos laborales desde el principio, vendas o no vendas. También lo que es la gestoría, que es el estudio contable que te llevan las facturas, esto también te va a costar más como sociedad limitada que como autónomo. También todo lo que es las obligaciones laborales de seguridad, salud en el trabajo, el fichaje, lo que acá se llama fichaje, que es eso de marcar el sistema que marca la entrada y salida de tus trabajadores. Y las sociedades limitadas también tienen que llevar ahora mismo la factura electrónica. Esa obligación para autónomos recién empieza el próximo año. Entonces, para negocios pequeños, para servicios que tú mismo lo realizas, obviamente hay que empezar como autónomo. Son menos costos, es más rápido y empiezas a operar. Pero yo no recomiendo que te quedes como autónomo para siempre, porque hay una serie de figuras tributarias interesantes de deducción de gastos que el autónomo no tiene, pero sí lo tiene la sociedad limitada. Pero obviamente eso es cuando llegues a un determinado monto de facturación mensual, es que va a valer la pena mudar tu negocio a ser una sociedad limitada. Obviamente si tu negocio requiere socios, es una inversión mayor. Yo recomiendo que a partir de 40, 50 mil euros para arriba ya veas mejor la forma de operar como sociedad limitada. Pero bueno, obviamente va a depender de cada tipo de negocio. ¿Necesitas una gestoría? Sí, hay que contratar una gestoría. ¿Para qué? Para que nos lleve bien la contabilidad, la declaración de impuestos. Aquí en España se declara y se paga los impuestos cada 3 meses, son trimestrales, y después hay una declaración anual del ejercicio anterior. La gestoría, que son el estudio contable, te cobran mensualmente. Para autónomos va entre 50 a 80 euros fijo todos los meses, y para una sociedad limitada entre 90 y 200 euros también mensuales. Entonces, si ya tengo mi idea, ya sé cómo voy a operarlo como autónomo, como sociedad limitada, también debemos de saber qué impuestos se paga aquí en España. Y tú has escuchado seguramente mucho que acá se pagan demasiados impuestos. Y eso es un mito, porque en primer lugar impuestos pagamos en cualquier lugar. En tu país, en mi país, aquí, en cualquier parte se pagan impuestos. El asunto es que uno tiene que conocer bien la fiscalidad para que puedas saber manejarse dentro de ese contexto. Y tú como emprendedor seguramente ya lo manejas así en tu país. Acá no es distinto. Acá uno tiene que saber que, por ejemplo, primero el impuesto que todos pagamos es el IVA, que es el impuesto sobre el valor añadido, que aquí es 21%. En mi país, por ejemplo, Perú, era o es creo 18%. Entonces, este tipo de impuestos es simplemente tu cliente te paga con el IVA, tú lo retienes y después vas a cada trimestre devolverlo al Estado. También acá hay la figura de deducción, ¿no? El IVA que yo he pagado por las compras que hice, lo puedo deducir del IVA de mis clientes para pagar la diferencia a Hacienda. ¿Ok? Entonces el IVA lo pagamos todos. Luego viene el impuesto sobre las ganancias, ¿no? Aquí se llama, para autónomos se llama IRPF, impuesto a la renta de personas físicas, y en promedio es el 20%. Entonces, ¿qué pasa? Agarro todo mi ingreso, mis ventas, le quito todos los gastos, las compras, y de lo que queda pago 20% si soy autónomo, y si soy una sociedad limitada pago 25%. Entonces, estos son los dos principales impuestos que se pagan aquí. No hay más impuestos. Ahora, podrían haber algunas excepciones por el tipo de negocio, pero en general tú debes saber que son dos impuestos: IVA y el impuesto a las ganancias, que se llama IRPF para autónomos al 20%, y el impuesto de sociedades 25% para las empresas, para las personas jurídicas, sociedad limitada. Entonces, no hay más aquí, y es falso que España acá nos llenen, no nos dejen crecer, estamos llenos de impuestos. Acá hay miles de autónomos exitosos que van creciendo, hay miles de sociedades limitadas que están creciendo, que están facturando.
Entonces, nosotros como emprendedores no le tememos a los impuestos, ¿verdad? El tema es que es un ecosistema que uno tiene que conocer para saber cómo va a ir desarrollándose en ello. Y si bien es cierto, no es un impuesto, es una contribución, la cuota de autónomo que debes de pagar siendo autónomo tiene que ver en realidad con la seguridad social. Eso cubre jubilación, eso cubre bajas incapacidades, algunas prestaciones, cubre el tema de salud también. Entonces no es un impuesto, pero es cierto que tienes que pagarlo todos los meses, vendas o no vendas. Y acá es escalonado de acuerdo al ingreso que tengas, a las ventas que tengas. El primer año tienes, ese es un subsidio que da el Estado, que vas a pagar la tarifa reducida de 86 euros por un año y se puede prorrogar por un año más. A partir de ahí va desde 280 en adelante, de acuerdo a una escala que hay. A medida que vas aumentando tus ingresos, vas pagando más de la cuota de autónomo. Es por eso que decía que llegamos a un punto de facturación que la cuota de autónomo puede llegar a 600 euros. Entonces, pero si has llegado a esos montos de facturación, entonces es mejor pasarse quizás a una sociedad limitada. Y eso con tu gestor vas a poder consultar, vas a poder tratar. Eso es importante. Bueno, para ir avanzando más rápido es operar un negocio en términos operativos, valga la redundancia, va a ser bastante similar si es que ahora mismo en tu país estás desarrollando un negocio. Lo que voy a hacer énfasis aquí es en el tema del marketing y ventas, que es conseguir clientes. Y lo que quiero decirte que tengas absolutamente claro es que aquí, por ser un mercado más competitivo, no importa a cuál nicho de mercado vayas a entrar, de seguro ya tienes muchos competidores. Yo recuerdo que cuando inicié Sofa Clean, se llama mi servicio de limpieza de sofá a domicilios, de limpieza de tapizados, en la Comunidad de Madrid habían 280 proveedores de ese servicio. Yo me volví loco, dije, ¿cómo pueden haber tantos? Y al final de cuentas entendí, y eso lo vas a ver con un buen plan de marketing que vayas a hacer cuando haces tu plan de negocio, es que en realidad mis competidores no eran esos 280, eran los primeros 10 que aparecen cuando buscas limpieza de sofá a domicilio en Madrid, los que aparecen en Google. Entonces, como ya tengo un buen plan de marketing, porque mi idea de negocio lo he hecho bien, todo mi esfuerzo va a eso, ¿no? A lograr quitar mercado a esos 10 primeros que aparecen en Google. Entonces, toda la actividad, la inversión publicitaria que vayas a hacer aquí, por ser más competitivo, obviamente te va a costar más. Yo he definido que más o menos te va a costar 3 veces más de lo que pagas por publicidad en tu país. Y esto tienes que tenerlo claro, eso tiene que estar en la inversión inicial de tu negocio, porque no puede ser que vengas a poner el negocio y no tengas inversión publicitaria, o no te quede para eso. Eso sería un error. Ahora, a esto voy a abrir un paréntesis. Si es que tú vas a tener un negocio local, la parte publicitaria de la inversión quizás baje un poco, porque tienes que definir muy bien la ubicación de tu local, que ese es el primer factor de éxito de negocios locales. ¿Ok? Piénsalo, porque es importante que conseguir clientes en un mercado donde nadie te conoce, va a ser una tarea difícil, pero tiene que ser pensada, ¿no? Hay que trabajarlo. Ok, si hablamos que nuestro negocio va de tal forma, voy a necesitar tal cual cosa, voy a necesitar invertir por aquí, por allá, lo que fuere, no te olvides de tus costos de vida. Y acá te dejo un cuadro rápido de que cuánto podrías necesitar para que vivas hasta que tu negocio rinda. Acá he puesto que, bueno, de acuerdo, obviamente son estimados, de acuerdo a la ciudad donde estés, te puede costar la habitación, por ejemplo. Ahora, debo hacer aquí un paréntesis respecto a los costos de los alquileres. Anteriormente te había dicho que vivir en España, proporcionalmente al costo del costo de vida, proporcionalmente al sueldo mínimo vital, no sé cómo le llaman en tu país, al sueldo mínimo, proporcionalmente alimentación, transporte, comunicación, ocio, sale económico, ¿no? Porque si, por ejemplo, yo lo tomo de esta forma. En Perú, más o menos, el sueldo mínimo son 1.200 soles.
aquí el sueldo mínimo promedio son 1.300. Entonces yo saco mi cálculo. Si en Perú gastaba en lo que es alimentación, supermercado, las compras, 700 soles, entonces 700 entre 1.200 sale cuánto, 60 y tantos por ciento, ¿verdad? Respecto a el sueldo mínimo. Acá una compra para un mes de comida en supermercado te puede salir 250, 300 euros, ponle. Versus el sueldo mínimo español, veo que puede llegar menos, quizás menos del 30%. 60 y tantos por ciento menos versus el 30%, es ahí que te digo que proporcionalmente la vida aquí es más económica. Una cerveza que te tomes en una terraza, en un restaurante aquí, te puede costar 2,90 € y encima te dan un piqueo, un aperitivo le llaman, ¿no? Entonces, el costo de vida es menor, es cierto. Pero el tema de los alquileres, sí, acá hay una distorsión tremenda. Los alquileres están demasiado caros. Yo mismo por un alquiler de 2 habitaciones estoy pagando 900 euros. Y el sueldo mínimo es 1.200, te das cuenta de eso. Entonces, es por eso que acá los emprendedores, mucha gente que llega, toma los pisos compartidos. ¿Qué quiere decir? Es alquilar una habitación donde puedas tener acceso a la cocina, a la lavandería, lo que fuera. Entonces, los costos que tú ves ahí, por ejemplo, una habitación puede ir entre 300 y 500 euros. Un piso pequeño, un estudio le llaman aquí a lo que son los departamentos con una sola habitación. Acá va desde 650 en ciudades pequeñas, muy pequeñas, y fácil llegan a los 1.000 euros en ciudades como Madrid. En Barcelona inclusive hasta un poco más. Alimentación, como tú ves ahí, entre 200, 350 euros, transporte, teléfono, etc. Tienes que prever, más o menos yo estimo 6 meses de que tengas que vivir sin tener ingresos hasta que el negocio rinda. Toma en cuenta estos costos de vida porque es muy importante. No vaya a ser que después saques de tu inversión para pagar tus gastos de vida los primeros meses y te reste en la inversión de tu negocio. Tómalo en cuenta porque sí necesitas gastarlo, obviamente, en tu vida diaria. Y por último, si ya sabemos que emprender en tu país, emprender en Perú como yo lo hacía, es difícil, emprender en otro país es triplemente más difícil. Para eso, pues siempre recomiendo también que vengamos con una mentalidad emprendedora, ¿no? Que como puedes ver ahí, son fases que hay que aceptar, ¿no? Que va a ser un trabajo duro, vamos a venir a fajarnos trabajando muchas horas al día, con esta mentalidad de que efectivamente estamos en un país ajeno al nuestro, ¿no? Y hay que tener mucha resistencia mental porque hay bajadas, hay subidas, y esta mentalidad emprendedora tenemos que desarrollarla, tenemos que tenerla bien enfocada en el objetivo para que las subidas y bajadas, la depresión, la ansiedad que te dé todo esto, lo puedas saber controlar, ¿no? Y los que vienen con familia, yo creo que es un poco mejor en el sentido de que acompañado está muy bien. Yo vine solo y eso también es un poco más difícil, pero no es imposible porque los latinos sabemos, ¿no? Que cuando venimos emprendamos con esta dirección, planificadamente, con nuestro plan de negocio, bien todo definido legalmente, sabemos que vamos a tener una buena probabilidad de que te vaya muy bien acá. Inclusive uno viene con una expectativa menor de ganancia, y eso también te hace competitivo. Yo estoy seguro que si te autoanalizas, ves tu experiencia, etcétera, y puedas tener los recursos necesarios para hacer este viaje y empezar una nueva vida abriendo tu propio negocio, yo creo que te va a ir bien. Entonces, este es el panorama completo que necesitas saber. Ya de acuerdo al tipo de negocio, habrán detalles, habrán matices, pero esto es todo. Entonces te recomiendo que investigues mucho, sigue analizando tu idea de negocio. Y después todo lo demás es trámite, es trabajo duro, como seguramente ya lo haces el que tienes un negocio. Si has llegado hasta aquí, déjame decirte que te voy a obsequiar una asesoría gratuita de 30 minutos online. No sé si por alguna parte va a aparecer un link donde hay un calendario.
escoge cuál es el mejor día y hora para ti y ahí podrás conversar conmigo, hablaremos sobre tu proyecto y te trataré de dar la mejor información posible. Si no es así, espero que esto te haya ayudado y que si vas a hacer este viaje de emigrar y emprender aquí en España, te vaya mucho, muy bien. Suerte, éxitos y gracias por haberme escuchado.